Thank you, everyone, for joining us for the Matchday -1 press availability with head coach Oscar Pareja and midfielder Martin Ojeda. Reminder, please use the raise hand button for all those on Zoom, and we will get to you. We'll start in the room. Just first, gentlemen, with your thoughts on the matchup against Tigres. Si podemos empezar con tu comentario frente al partido de Tigres, ¿no? Profe. Bueno, obviously a new series and a lot of expectations from our end, and we are very optimistic at this point. Just finding Tigres, it will be a great opportunity for us to advance in a cup where we are very proud to belong to and to compete with or in. And we're good. We're getting ready in a short time of recovering from the games, but I think we'll be fine. Martín, tu comentario del partido frente a Tigres. Sabemos a lo que ellos juegan, nos hemos enfrentado el año pasado, pero mientras nosotros hagamos nuestro juego, volvamos a ser el equipo que fuimos durante la mayoría del tiempo el año pasado, va a ser un partido lindo y estamos preparados de gran manera. All right, we'll go first in the room to Austin David. Gentlemen, good afternoon. In preparation for this game, you obviously played them last year, but it's a different coach, a different style of play, a different team. How much have you been able to kind of prepare for this team, not being able to go back last year and look at the way they played against you, knowing that it's going to be completely different? Right. Well, we have noticed that they haven't changed much on their roster and the players, but the coach, they have changed it. I see a lot of similarities on a team that, as I say, they have kept the structure or the core of the team all the time. We see some variations that we will try to get ready, and also, as we always say in these games and in any other game, we try kind of to see if we can produce from our end the situations and sequences and actions that can damage their structure. So that's pretty much what we have done in the last couple of days after our league game, and trying to be ready for the game against Tigres. Bueno, tuvimos pocos días para laburarlo, pero como te dije hoy, estamos preparados de gran manera, cada uno es fuerte de cabeza. Estoy orgulloso de formar parte de este equipo, porque cada partido se va fortaleciendo. Nos tocó pasar un momento difícil el fin de semana, pero como te dije recién, somos un grupo fuerte. En el club hay gente que siempre tira para adelante y bueno, hoy lo preparamos de gran manera y mañana ojalá salga lindo. We'll go to Orlando Castellano in Zoom. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes para Oscar y para Martín. Orlando Castellán, de Servicio Informativo de Deportes, acá en México. Una pregunta para cada uno, si me lo permiten, empiezo con Martín. Martín, ¿qué tan complicado puede ser el partido de mañana contra este equipo de Tigres? Más allá de que ahorita Tigres en los últimos partidos no ha estado un poco regular en resultados, pero ustedes están en casa, ¿qué tan factible es sacar un buen resultado para el partido de vuelta? Y para Oscar, pues ya conoces este equipo, los jugadores casi no han cambiado. ¿Qué tanto puede cambiar el planteamiento del partido de mañana, de lo que has visto, de lo que jugaron el año pasado contra este equipo de Tigres, y poder dar esa sorpresa y seguir avanzando en la siguiente fase contra este equipo de Tigres de la Liga MX? Bueno, sabemos que Tigres es un club muy grande en México. Nunca, a pesar de estas estadísticas que está dando, no hay que darlo
por muerto, sabemos que lo que dan y la calidad de jugadores que tienen, pero bueno, siempre voy a repetir lo mismo. Hay que confiar en el juego que tenemos nosotros, en las cualidades que tenemos y seguir adelante este partido. Es importante mantener el arco en cero y bueno, después crear muchas situaciones de gol para la vuelta estar más sólidos también. Bueno, muchas gracias y un saludo especial y también para toda la gente en México. Mira, Tigres realmente su estructura ha variado poco porque pues con la inclusión de algunos jugadores como Bruneta y capaz que algún otro de los muchachos que se nos escaparía el nombre ahora, pero la estructura de Tigres se ha mantenido. Yo creo que hay muchas similitudes con lo que ellos han hecho en los últimos años. Seguramente el míster ha creado algunas situaciones particulares en su ciclo. Nosotros hemos tratado de identificarlas, pero hemos estado identificados con nuestro juego, con nuestras formas. Así hayamos pasado un fin de semana rocoso, difícil, pero estamos muy firmes porque estamos convencidos todos de que las formas que nos han traído al éxito en Orlando pues son las con las que vamos a competir otra vez contra un gran equipo como Tigres. We'll go next to Jaime Uribari in Zoom. Good afternoon. This is Jaime Uribarri from MLSsoccer.com. Profe, just a question, and Martin as well, if you'd like to give your insights. Is there any special motivation for tomorrow's game in the series, given how it all went down last season, considering you were only eliminated because of the away goals? Okay, the motivation is always the best one. This is the Champions Cup, means that the most important and the teams that were the best in our leagues last year are competing at this point. So that motivation is enough. We are a group of professionals, players and coaches that our responsibility to be optimal for the competition. This morning we met with the players and just represent the club and represent as well Major League Soccer for Orlando is already a fantastic motivation, and we're trying to do the best. No, creo que no. No hay una motivación más linda que jugar este torneo. No hay motivación más linda que jugar al fútbol. Y bueno, y estar preparado de gran manera para enfrentar este partido. La motivación es esa, cada uno de su lugar sabe lo que tiene que hacer y como equipo sabemos el convencimiento del juego que pide Oscar y eso es algo fundamental para poder enfrentar de gran manera el partido de mañana. Yeah, I don't think there's any special motivation given what happened last year. There's no better motivation than to play in this tournament. There's no better motivation than to just be able to play this game, right? So being together, the motivation that each and every one of us has is to just go out there and do the best possible and do what we have to do and play the game that Oscar and the coaches are going to ask us to play. So we'll prepare in the best way to do that, but I think the motivation is one that we already have. We'll go back in the room to Austin David. Tincho, last Champions Cup match, you were given the captain's armband. Just what did that mean to you to be able to wear the armband for the Champions Cup match? And just for your career, still as a young player, what did it mean just to kind of grow as a player now? Significa mucho. La verdad que da orgullo, pero más que nada orgullo por mis compañeros, ¿no? Que siempre tiran para adelante. Tranquilamente, esta vez me tocó a mí ser capitán, pero tranquilamente la puede llevar cualquiera. Pero en lo personal estoy orgulloso y agradecido por haber usado la cinta. Siempre de chico uno sueña con ser capitán de un equipo y
y llevarlo adelante. Pero bueno, eso es un plus que cada jugador tiene que la usa y bueno, ojalá de acá al futuro vamos a ver si la seguimos usando.